se escucha muy a menudo en los últimos años y tiene que ver con los activos de una organización. En toda la literatura van a encontrar que los datos, la información, se considera, debe ser el activo más importante de la organización, ¿no? Pero son pocas la literatura donde establece el por qué debe considerarse así, ¿no? Si a algunos les interesa, después podemos proporcionarles ese tipo de bibliografía, ¿no? Porque son muy pocas los autores que se han dado la tarea de explicar por qué debemos considerar los datos un activo, ¿no? Pero ahorita dejémoslo como que los activos son un recurso estratégico para el sistema, ¿no? Entonces, la arquitectura de la empresa es, como les había comentado, es ese modelo cuya información me representa ese sistema. Yo no tengo visible ese sistema, pero lo que quiero hacer al paso del tiempo es modelarlo y tener esa información para tomar diferentes tipos de decisiones. Dentro de la arquitectura de la empresa existe lo que se le llama la arquitectura de datos, y es una perspectiva que me refleja qué activos de datos qué activos de datos existen en esa empresa, ¿no? No tiene que ver con el dato per se, tiene que ver con simplemente su representación, su ubicación, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, como tal, la gestión de esa arquitectura, pues es un proceso de gestión, es un proceso que debe ser planeado, debe ser ejecutado, debe ser controlado, debe ser mejorado continuamente para administrar esa perspectiva, ¿no? Y para verlo de otra forma, quise ilustrarlo de esta manera, ¿no? Pensando que ya tenemos The Enterprise, ¿no? Este proceso de gestión lo que hace, o la intención de tener la gestión de la arquitectura de datos, pensando que es la empresa y que un segmento de esa arquitectura son los datos, lo que hace o lo que tiene por objetivo esta gestión es generarme ese mapa que me represente dónde se encuentran esos datos, quién los tiene, quién los ocupa, en qué los ocupa, etcétera, ¿no? Y digamos que trate de simularlo con esto, ¿no? Como el blueprint del Enterprise, ¿no? Pero este proceso, al igual que cualquier proceso en una organización, pues tiene diferentes actores, tiene roles, hay flujos de actividades, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, de las cuales propone el DAMA debe de realizarse. Hay puntos de control y tomas de decisiones, hay todo un marco normativo que tiene que ver con el gobierno de los datos, hay información misma que este proceso necesita para poder operar, hay una tecnología de por medio, ¿no? Y bueno, y existen indicadores o registros operativos que me permiten que este proceso, como cualquier otro, pueda yo mejorarlo. Uno de los objetivos de la arquitectura de datos, cuando desarrollamos una arquitectura de datos, es desarrollar un vocabulario del negocio. Esto es muy importante porque no sé si ocurre en sus organizaciones, pero en la mía sí. Ocurre que de repente el usuario, la terminología simplemente de usuario, si se lo preguntamos al negocio o se lo preguntamos al de sistemas, tal vez la conceptualización es muy distinta. Entonces, parte de generar una arquitectura de datos es generar una terminología que establezca una base común para todas aquellas personas que operan o que trabajan en esa organización, ¿no? Y otra parte muy importante de esa arquitectura de datos, viéndolo como un mapa de datos, es en esos diferentes planos a diferente profundidad, puedo conocer con exactitud cuáles son los requerimientos de datos que tiene mi organización, porque están plasmados ahí. Entonces, como tal, puedo saber de qué forma la organización está atendiendo esas necesidades o de qué forma la organización está cumpliendo con ello, ¿no? Estos son, digamos que, el valor que proporciona el tener una arquitectura de datos. ¿Puedes una pregunta? Sí. Disculpa que te interrumpa. No, está bien. Me gustaría saber si tienes algún modelo para organizar todos los insights dentro de un mismo sistema, porque cada modelo tiene como un propio sistema de gestión. Así es. Para organizar todos esos sistemas y que convivan en un solo universo, ¿cómo
¿Cómo hacerle? Sí, si quieres, ahorita hay una lámina más adelante y trato de comentarlo, ¿no? Pero yo te diría, al menos lo que es la arquitectura de datos es, veámoslo como los diferentes tipos de planos que puede haber en una construcción, ¿no? Están los planos hidráulicos, eléctricos, topográficos, ¿no? Y todos ellos deben tener relación para describir el edificio que quiero construir. Entonces, para hacer eso, digamos que hay diferentes prácticas que lo que proponen es hacer uso de diferentes herramientas, por ejemplo, hacer un diagrama de entidad-relación, ¿no? Y te dicen, bueno, pues haciendo uso de esa práctica, tú puedes describir los datos transaccionales que existen en tu organización. Y los ocupas, los generas y después los vas relacionando con otros tipos de datos. Pero si quieres ahorita lo vemos, ¿no? La implementación de este proceso, Dama en el Book of Knowledge propone que lo podamos ver de esta manera. Como les decía, es un proceso como tal, entonces tiene 8 actividades, ¿no? Presenta sus entradas y presenta quiénes son sus proveedores. También nos proporciona el Dama cuáles son las posibles salidas, quiénes son los consumidores de esta información y las herramientas que nos podemos valer para generar lo que es la arquitectura de datos, ¿no? Y vamos revisándola una a una si gustan. Primero, una de las metas de lo que es esta gestión, la intención es ayudar a tener datos con mayor calidad. Y la forma de hacerlo es, si yo conozco dónde está el dato y si yo conozco cómo está estructurado o cómo está definido, entonces puedo establecer otro tipo de procesos para cuidar su calidad, ¿no? Entonces, esa es una de las metas de esto, coadyuvar a ello, ¿no? Ya les había comentado el identificar o definir requerimientos comunes. Si lo vemos como una gran organización, tal vez existan áreas que tienen la necesidad del mismo dato. Por ejemplo, la lista de los clientes. Tal vez en el área B definen al cliente de una manera y tienen cierta información, la cual no la conoce el área C y que podría ser de relevancia para su operación. Entonces, esto ayuda a definir esos requerimientos, ¿no? Y lo más importante, y yo creo por lo cual a veces este tipo de gestión no se ve en las organizaciones, es que tiene que ver mucho con el aspecto conceptual. Un arquitecto de datos sí se vale de, por ejemplo, saber modelar, se vale de técnicas de diagramar los aspectos lógicos o físicos de los datos, pero principalmente el arquitecto de datos debe saber conceptualizar la empresa. O sea, debe tener la habilidad de mapear el problema de la empresa en un conjunto de entidades que se relacionen para establecer los datos que vamos a tener, ¿no? Y bueno, este proceso recibe, entre muchas otras, hay un documento por ahí muy importante en esto de los datos que es la estrategia de los datos. Es un documento en el cual la organización establece cómo va a ir atendiendo esas necesidades de datos. Son pocas las organizaciones que hoy día lo hacen. E incluso yo les diría que de la experiencia que tengo, no hay como tal una estructura única y uniforme para definir una estrategia de datos, ¿no? Eso todavía es como un campo, como un mercado abierto. Nadie se ha preocupado hasta hoy día de decir, con este reporte o con esta estructura tú puedes definir tu estrategia de datos, ¿no? Y principalmente la información que recae en este proceso, pues es entregada por altos ejecutivos, ¿no? Pensando de que la arquitectura o los modelos que se generen deben de proveer información no solamente a las personas operativas, sino también
a los ejecutivos, porque al final del día ellos son los que tendrán que promover la transformación de cualquier organización. Para llevar a cabo este proceso pueden participar diferentes roles, ¿no?, que existen en los datos, como los stewards mismos, los arquitectos, los analistas, el Chief Data Officer, etcétera, 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 ¿no? Pero hay un punto que me gustaría también remarcarlo, y son los expertos de las temáticas en las organizaciones. Tienen, al ser los expertos de la operación y de tener muy en claro qué tipo de datos fluyen a través de sus procesos, son los que normalmente hoy día son altamente utilizados para desarrollar esta función, ¿no? Porque, como les decía, se puede valer de modelar los datos, pero lo que se requiere es de conceptualizar la información que fluye en el negocio, ¿no? Y bueno, los entregables que este proceso al final le devuelve a toda esa rueda del Dama pueden ser como los modelos de datos del negocio, y aquí podemos tener una variedad en el sentido de que puede haber modelos conceptuales, modelos lógicos, modelos físicos, etcétera, ¿no? Hay estándares y maneras de hacerlo, ¿no? Dama propone, no sé si lo alcanzan a ver, pero propone también las arquitecturas muy particulares. Por ejemplo, hoy día en todos lados vemos la arquitectura de Big Data, ¿no?